Esa noche que todo cambió, azotaba un fuerte viento en la ciudad. Parecía que el demonio había sido liberado. En nuestro jardín, los árboles se sacudían violentamente. Las láminas de una estructura que teníamos también en el jardín y que servían para cubrir un área del asador, se sacudían y parecía que saldrían disparadas violentamente. El perro que teníamos ahí mismo en el jardín le ladraba a esas láminas con agresividad, como si detectara que el mismo demonio era quien las sacudía, haciéndonos una prueba de su furia, con la finalidad de que le tuviéramos miedo. Aparte de todo aquel lúgubre entorno en el que estábamos envueltos, mi esposo esa noche se encontraba con síntomas muy extraños y cosas horribles comenzaban a pasar en la casa. Yo tenía mucho miedo porque sabía a la perfección que había desencadenado todo ese mal que nos estaba afectando a mi esposo Aurelio y a mí. Pero es de importancia que les cuente cómo es que las cosas llegaron a ese punto tan desagradable para mi esposo y para mí. Meses atrás, mi esposo Aurelio recibió un muy buen dinero de un negocio que hizo, así que decidió que sería buena idea hacer algunas remodelaciones a la casa. Yo encantada le dije que sería bueno hacerlo, y con ello, Aurelio se puso a planear qué necesitaba hacer, así que con 1 o 2 albañiles sería más que suficiente. Realmente las remodelaciones eran puro capricho, porque Aurelio y yo ya estábamos solos en la casa. Nuestros hijos ya se habían casado años atrás, y el dinero que luego nos sobraba no hallábamos cómo gastarlo, así que todo se lo invertíamos en la casa. En fin, que cuando muriéramos, quedaría como patrimonio o herencia para nuestros hijos. Así que un par de días después, llegaron desde un barrio cercano 2 hombres jóvenes y fuertes, que se veían completamente normales. Muy amables los muchachos, y de inmediato se pusieron a trabajar. Yo seguí en mis quehaceres. Yo no sé mucho de drogas ni nada de eso, pero de donde estaban los albañiles, comenzó pronto a oler muy fuerte a que estaban fumando marihuana. Yo siempre fui muy conservadora, así que de inmediato tomé el teléfono y le llamé a mi marido. Le dije que los muchachos estaban drogando y le pedí que hablara con ellos. Aurelio me llamó exagerada. Me dijo que era normal que los muchachos se fumaran su hierba para agarrar fuerza y ponerse a trabajar. Yo seguí preocupada porque no me gustaba eso, pero los dejé, porque no podía rebelarme ante mi esposo. Sin embargo, yo me daba mis asomadas para ver que todo estuviera bien. Me daba miedo incluso que se fueran a poner violentos conmigo. Después de un rato me di cuenta que estaba exagerando. Al día siguiente me sorprendió ver que solamente uno de los albañiles acudió a trabajar. El otro supuestamente llegaría más tarde, porque se había sentido un poco mal. No le di importancia, ellos sabían su ritmo, y al final confiábamos en que el trabajo quedaría bien hecho. Esa mañana, mientras que el albañil estaba ya trabajando, yo me fui al patio de atrás para darle de comer al perro que teníamos. Abrí la reja, pero accidentalmente la fuerza del animal terminó venciéndome, pues al notar la presencia de aquel albañil, se puso como loco y salió disparado corriendo a ladre y ladre. Al ir tras él me llevé una horrible sorpresa. Mi perro estaba parado en 2 patas y recargado sobre la escalera en la que el albañil estaba trepado. El hombre se encontraba a casi 2 pisos de altura y la fragilidad de la escalera sería pronto vencida por el perro, que por su agresividad terminó haciendo que esa escalera se fuera recorriendo hacia un costado, poco a poco. El albañil preocupado me decía que le ayudara, pero yo no sabía qué hacer. Tardé mucho en reaccionar, y con ello, el albañil cayó desde esa gran altura. Ave María Purísima, fue muy feo verlo caer, y sobre todo escucharlo gritar, porque se golpeó horrible en las piernas, las cuales se le fracturaron al instante. Se le fracturó también un brazo, y además se dio un golpe muy fuerte en la cabeza, que lo dejó inmediatamente inconsciente. Rápidamente corrí a ayudarlo, porque mi perro fue hacia donde estaba el pobre hombre y lo comenzó a morder de un brazo. Con fuerza lo sacudía, pero el muchacho no reaccionaba, estaba muy mal. Yo tomé un palo y ahuyenté a mi perro dándole un par de golpes. Lo agarré del cuello y después lo metí a la casa. Deprisa llamé a la ambulancia para que se llevaran al muchacho a atenderlo. Yo tenía miedo de que ya estuviera muerto.
Le marqué también a mi esposo. Yo estaba muy asustada. Me temblaban las manos, me temblaba la voz. Sentía que me daría un ataque de nervios, un colapso, qué sé yo. Aurelio llegó muy rápido. Hicimos todo lo necesario para ayudar al muchacho, pero las lesiones fueron de verdad muy graves, mucho más de lo que esperábamos. Ya estando en el hospital, nos comunicamos con la madre del joven, quien de inmediato se dio a la tarea de llamar a sus otros hijos y avisarles de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que al ver a la madre del muchacho, la verdad me dio mucho miedo. La señora tenía aspecto de ser una mujer de carácter muy fuerte y de ser una mujer vengativa, mujer de lucha, de esas que no se quedan ni se aguantan nada. Su tono de voz me transmitía algo que no sabría explicar. Ella se puso histérica cuando los médicos dieron el informe del estado de salud del muchacho que se llamaba Aarón. Aquel albañil estaba en coma por el fuerte golpe que se dio en la cabeza. Además tenía todas aquellas fracturas en el cuerpo y derrames internos que le estaba costando trabajo a los médicos controlar. Lo más triste es que no había muchas esperanzas de que él se salvara. Y mientras estuviera en coma, el muchacho debía quedarse internado en el hospital. Eso, como era de asumirse, traería consigo gastos médicos muy fuertes, porque el muchacho no tenía seguro social y la madre de este era muy pobre, también sus hermanos. Mi esposo Aurelio ofreció aportar lo que se iba a gastar en la obra para el bienestar del muchacho, pero no daría un peso más de eso, pues en realidad no teníamos más, tampoco éramos ricos. La madre del muchacho, quien se presentó con nosotros como la señora Lola, se mostró inconforme y de inmediato nos culpó del accidente de su hijo por la naturaleza en cómo se dieron las cosas. Ella nos dijo que nosotros debíamos ser los responsables y debíamos pagar por la recuperación del muchacho. Nosotros, por nuestra parte, alegábamos que de cierta manera aceptábamos parte de la responsabilidad por el hecho de que nuestro perro agredió al muchacho, pero también era responsabilidad del joven haber usado algún tipo de protección para evitar un accidente de ese tipo. Él no llevaba algún arnés, no estaba atado a alguna soga de seguridad. Él también tenía mucho que ver en su accidente. A la madre de aquel muchacho no le parecía nada de lo que decíamos. Le empezó a dar mucho coraje la negativa que teníamos acerca de dar una ayuda extra. Terminamos haciéndonos de palabras. Doña Lola, al escucharnos cómo nos deslindábamos de la responsabilidad con la salud de su hijo, nos dijo: «Yo no entraré en demandas y cosas de esas, porque los juicios tardan mucho, y antes de que yo pudiera sacarles el dinero para la recuperación de mi pobre hijo, sé que éste ya estaría muerto. ¿De qué me serviría ese dinero si ya no voy a tener a mi hijo? No crean que les estoy queriendo quitar su dinero solo por malicia o por avaricia, pero sé que si son de buen corazón, harán lo posible por hacerse responsables. Yo no quiero ser su enemiga, eso no les conviene, porque yo no me ando con chingaderas. Yo sí les puedo hacer la vida un infierno. Por eso, pídanle a Dios que mi hijo se cure, porque donde Dios venga y me lo recoja, ustedes van a conocer mi odio. Conocerán al mismo diablo en persona, se los juro, y van a ver que volverán a mí arrastrándose como viles perros, rogándome por perdón. Pero lo único que les daré será mi venganza, y vaya que se va a derramar mucha sangre». A mí me dio mucho miedo escuchar porque, mientras la mujer nos amenazaba, vi que en su mano ella sostenía un rosario con la imagen de la Santa Muerte. Ella lo apretaba con todo el odio que estaba sintiendo por nosotros. Ahí supe que la mujer sería de temer. Yo sabía que la Santa Muerte es peligrosa si se usa en las manos equivocadas, y no confiaba en que de ser una bruja esa mujer usaría ese oscuro poder en nuestra contra. Siendo honesta, tanto Aurelio, mi esposo, como yo, nos deslindamos de esa situación con el muchacho. Solamente tratábamos de estar informados de su estado de salud, porque sí nos preocupaba cómo estaba. Lo que sí es que ya no pudimos contribuir con más dinero. Tampoco íbamos a vender nuestro patrimonio para ayudar al muchacho que difícilmente se recuperaría. La realidad es que terminaríamos tirando nuestro dinero a la basura. Y en efecto su muerte estaba echada en el destino. Los médicos trataron de ser lo más optimistas posibles, pero nada pudieron hacer. Una mañana temprano el muchacho, de estar en coma, se les fue. Él murió.
Fue lamentable lo que ocurrió, porque se perdió la vida de un muchacho joven con un futuro por delante. Cuando nos enteramos, tanto mi esposo como yo estábamos consternados. No había nada más que hacer. Debíamos aceptar que así es la vida y que hay momentos difíciles que se deben afrontar, y tanto la señora Lola como su familia deberían buscar la manera de cubrir los gastos, y por nuestra parte al menos. Yo sí sentía una carga moral, porque yo fui quien dejó salir accidentalmente al perro que le quitó la vida a aquel muchacho. Admito que tuve muchas noches sin poder dormir, de solo estar pensando que tuve cierta responsabilidad en aquella tragedia. Traté de resignarme a que las cosas ya no se podían cambiar, y me dediqué a retomar mi vida junto a mi esposo Aurelio. Las remodelaciones de la casa se postergaron hasta fin de año, que le dieran el aguinaldo a Aurelio, y fuimos planeando poco a poco otras cosas que hacer antes de que ese año terminara. Todo parecía ir bien, las cosas fluían, pero una noche, yo dormida tuve una pesadilla. Yo soñé con una mujer que me agredía verbalmente, me decía groserías y demás cosas. Yo no entendía por qué, y tampoco podía ver el rostro de la señora, pero podía sentir su coraje hacia mí, y detrás de esta se encontraba otra señora que tenía cubierto gran parte del rostro con un rebozo negro. De hecho, la mujer vestía toda de negro, pero al tratar de verle la cara, esa otra mujer lo tenía en forma de calavera, como si se tratara de una muerta que estaba justo detrás de la mujer que me agredía verbalmente. Es como si esa muerta le diera fuerza, le diera autoridad. Me desperté muy angustiada, preocupada. La culpa que había sentido días atrás y que ya se me había olvidado, esa noche regresó. Me vino a la mente de inmediato la madre de aquel albañil y las amenazas que nos hizo por la muerte de su hijo en nuestra casa. Sentí que de alguna manera debíamos regresar para ayudarla. Yo sentía el compromiso con ella. Quizás solo así podría tener un poco de paz. Sé que su hijo ya no volvería a la vida, pero al menos yo me sentiría mejor si la mujer me perdonara y me dejara ayudarle. Me acosté y decidida, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Días después, acudí a la casa de la señora Lola para rogarle que me perdonara y que hiciéramos una tregua. La casita de la mujer era muy humilde y estaba en una colonia muy peligrosa. Yo estaba nerviosa y aparte se me había ocurrido ir ya por la tarde y casi al anochecer. Sin embargo, no importando el peligro, yo necesitaba hablar con ella, necesitaba acomodar las cosas. Cuando toqué y la señora Lola me abrió la puerta, ella me miró con sus profundos ojos y me dijo: «¿Qué chingados viene a hacer usted a mi casa, Marcela? No me diga que ya viene de arrastrada a pedirme perdón». Yo, tratando de interrumpirla, le respondí: «No lo tome a mal, señora Lola, pero sí, en efecto quiero pedirle perdón por todo lo sucedido. Usted sabe que lo ocurrido fue un accidente. Por favor, considérelo. Yo quiero enmendar todo lo sucedido y ayudarla. Puedo darle algo de dinero de manera recurrente, para que se ayude, para que viva mejor. Sé que su hijo ya no va a regresar, ya no va a revivir, pero permítame por favor darle de mi apoyo». Creí que eso le agradaría a la señora Lola. Sin embargo, ella al escucharme se molestó más y con rabia me contestó: «A mi hijo ya no lo mencione, pinche vieja estúpida. Y mi perdón, déjeme decirle que jamás lo tendrá. Usted y su familia van a pagar. Eso es inevitable. Mi santa muerte y yo les daremos el castigo que se merecen en venganza por la muerte de mi hijo, de mi Aarón. Mi pobrecito ya no va a revivir. Además, yo sé que no fue un simple accidente. Usted lo pudo prevenir. Así que no me venga aquí a mi casa a decirme pendejadas, y mejor váyase, antes de que la saquemos de aquí arrastrando de los puros pelos. No la quiero ver por aquí cerca. Lárguese, hija de la chingada. Y recuerde que usted vivirá para sufrir lo mismo que yo estoy viviendo. De mí se acordará». Me dio mucho miedo la manera en la que la señora Lola me hablaba. Ella estaba aún muy resentida conmigo y con mi esposo. Ella no cambiaría jamás de opinión. No me quedaba más que vivir con aquella culpa y tratar de olvidarla. No había de otra. Me sentía triste y llena de miedo. La mirada de odio de la señora Lola se me metió hasta el alma, y es como si me hubiera debilitado,
como si me hubiera devorado gran parte de mi ser y me hubiera dejado vulnerable, incapaz de defenderme. Llegué a casa consternada. No quise ver a mi esposo a los ojos. Me metí a bañar y luego me tomé un par de pastillas para dormir. No quería saber nada de nadie ni del mundo. Me sentía devastada, sin ganas de vivir, porque las palabras de la señora Lola me infundieron un gran miedo, un terror a la brujería y a lo que ella pudiera hacernos usando la magia negra. Pasaron varios días y yo ya no le dije nada a mi marido acerca de que fui a hablar con la señora Lola. Las cosas en casa mientras tanto iban aparentemente bien. Sin embargo, una mañana mi esposo Aurelio se despertó diciendo que le dolía mucho el estómago. Él trató de levantarse para tomar algún medicamento, pero no se pudo parar del dolor tan fuerte que tenía. Casi se cae de la cama, pero lo alcancé a ayudar a recostarse nuevamente. Él me decía que sentía como si le hubieran atravesado con una aguja grande de lado a lado y de manera horizontal toda la parte abdominal. Él se quejaba mucho del dolor, decía que no podía resistirlo. A como pude lo ayudé a vestirse, lo metí en el auto y lo llevé al médico. Extrañamente y como si fuera cosa milagrosa, en cuanto pisamos el hospital, los médicos lo revisaron y mi esposo estaba en perfecto estado. Por si las dudas, los médicos le mandaron a hacer algunos estudios. Más tranquilos nos fuimos a casa y todo estaba bien, pero esa misma tarde le regresó el dolor. Mi esposo Aurelio se retorcía de dolor y gritaba, incluso hasta las lágrimas le salían de que ya no aguantaba. Él ya no se podía ni mover, así que me lo llevé de nuevo al hospital, en donde extrañamente mi esposo se volvió a sentir de maravilla al instante. Los síntomas desaparecieron, aquello era muy raro. Es como si solamente su mente le estuviera jugando una trampa. Yo ya no quise tomar el riesgo y regresar a casa con él. Les dije a los doctores que mejor lo internaran esa noche y que le hicieran los estudios necesarios. Yo necesitaba salir de dudas y saber si mi esposo tenía un mal curable o qué era lo que estaba pasando. Mi esposo se quedó 2 días en revisión mientras que le hacían estudios y demás cosas. Yo me quedé con él a cuidarlo por las noches. Fueron días pesados. Los médicos al fin lo dieron de alta. Concluyeron que mi esposo Aurelio estaba en perfecta salud. Incluso hasta lo felicitaron, porque para su edad, él estaba perfectamente conservado. Le auguraban una vida larga y saludable. Tanto Aurelio como yo no estábamos del todo seguros, porque los dolores él definitivamente no se los había inventado. No eran cosa de su mente. Fue ahí donde comencé a creer que algo muy oscuro estaba detrás de todo lo que estaba pasando. Cosa que así fue, porque cuando regresamos a la casa, recién acababa de terminar de llover, y al entrar a la habitación para recostar a mi esposo, noté que había una mancha de humedad en una de las paredes que daba hacia el jardín. Esa humedad jamás se había formado así, pero había algo más, algo que era aterrador, algo siniestro, y que me sumergió en el más horrible miedo, uno que jamás antes había sentido. La mancha de humedad, que medía como 1,5 metros de alto por 1 metro de ancho, formaba ni más ni menos que la figura de la Santa Muerte. Muchos dirán que fue simplemente cosa de pareidolia, pero de verdad, la forma y el rostro cadavérico de la Santa Muerte estaba extremadamente bien formado. Además, como he mencionado, les juro que esa humedad jamás antes había formado. Es como si el rostro de aquella cadavérica forma nos mirara, como si nos amenazara, haciendo acto de su presencia, dándonos a conocer que una fuerte maldición caería sobre nosotros. Supe de inmediato que la brujería que la señora Lola hizo había caído sobre mi familia con todo el coraje y con toda la ira contenida en el corazón de esa horrible mujer. Ella no descansaría hasta ver que mi familia se hundiera en la tragedia, y yo debía hacer algo. Debía buscar alguna curandera o bruja que me ayudara a revertir esa magia negra que la señora Lola puso sobre nosotros. Yo no sabía nada de eso, así que en cuanto mi marido se acostó, antes de que se quedara dormido, muy seria le pedí que habláramos. Le conté que fui a buscar a la señora Lola días atrás, y le dije también que ella nos pretendía atacar con brujería, usando los poderes de la Santa Muerte. Mi marido, que estaba algo agotado por el hospital,
Con una risa burlesca que me tachaba de ridícula, me dijo: no digas pendejadas, Marcela. La brujería no existe. ¿Tú qué le vas a andar creyendo a esa vieja ignorante de la señora Lola? Ella no tiene otro que hacer que andar creyendo en tonterías y andar amenazando a la gente para así sentirse importante. Sí, yo sé que su hijo murió y es lamentable, pero de eso a que nos está embrujando, es realmente estúpido lo que dices. Olvídate de eso. Ya no pierdas tu tiempo, Marcela. Y ya por ahora, de verdad déjame descansar. Me siento fatal. Nomás agaché la cabeza y ya no dije nada, pero en cuanto Aurelio se quedó dormido, hice una lista de las personas a quienes podría pedirles orientación, y pensaba que al día siguiente iría a buscarlas para que me dieran referencias sobre dónde encontrar alguna mujer de poder, alguna bruja o curandera que nos quitara todo ese mal, porque yo sí creía que la Santa Muerte y su oscuro poder estaba siendo usado para destruirnos. Ya eran bastantes señales, y yo tenía que hacer algo. Esa noche es aquella que les comentaba al inicio de esta historia, aquella en la que de pronto el ambiente se puso peor que el mismo infierno. Todo afuera se azotaba, los árboles, los cables de los postes se sacudían como si fueran a ser arrancados. A lo lejos se venían proyectando sobre las nubes los fuertes destellos de los relámpagos que azotaban con furia sobre las nubes y rompían el silencio que había en el cielo. Se sentía la ausencia de Dios sobre el mundo, o quizás solo Dios se había ido de mi casa. Me sentía desprotegida, sola, débil, y escuché cómo las láminas de metal que cubrían aquel tejado donde guardábamos el asador se azotaban con mucha fuerza, golpeteaban con violencia. El perro le ladraba furioso a todo aquel estruendo. Estoy seguro que él sabía que la Santa Muerte o el demonio estaban cerca, que el mal nos había invadido y que había llegado para ajustar cuentas, para poner en equilibrio todo lo que la señora Lola había pedido a la Santa Muerte. Yo desde mi cama trataba de ignorar todo lo que ocurría afuera, pero no era posible. No sabía cómo Aurelio dormía tan a gusto con todo ese infierno desatado en las afueras. De pronto, un fuerte sonido que provenía de las mismas láminas que seguían sacudiéndose violentamente me puso muy mal. Esta vez, porque esa vez se escuchó mucho más fuerte. Me provocó un sobresalto, y ese sonido se apagó a la par que un chillido de mi perro se escuchó por un instante. ¡Ave María Purísima! ¿Ahora qué le pasó al perro? Me persiné y me levanté de la cama. Me puse las sandalias y también una chamarra para salir a ver qué estaba pasando. Iba yo apresurada. Bajé las escaleras como jamás lo había hecho. Casi me caigo, pero me alcancé a sostener del barandal lateral. Mi corazón estaba muy acelerado, y cuando salí al jardín, el viento me llegó de golpe y sentí que me iba a tumbar. El polvadero me impedía ver con claridad, pero a como pude me acerqué a donde estaban las láminas aquellas que aún seguían sacudiéndose por el fuerte viento. Me llevé una horrible sorpresa que de recordarla me da una mezcla entre miedo y coraje, porque sobre el piso, ante mis pies, se encontraba mi perro tirado, inmóvil. El polvo que era arrastrado por el viento lo comenzaba a cubrir. El pobre animal estaba muerto. Aquella lámina que se zafó y que fue arrastrada con el viento con muchísima fuerza le cayó encima. Fue tanta la fuerza que aquella lámina le cortó gran parte de su cuello y lo comenzó a desangrar. Fue inevitable para mí gritar del miedo, del horror. Di 2 pasos hacia atrás y noté que estaba yo pisando la sangre que se había hecho una especie de lodo junto con la tierra donde estaba el perro. Aquello parecía una casualidad que me aterraba, pero no quise verlo de esa forma. Aquello que pasaba era por la brujería de la señora Lola. Qué casualidad que el perro fue el que provocó la muerte de su hijo, y ahora el perro fue el primero en morir. Yo sabía que eso no se quedaría así nada más. Me preocupaba mi esposo. Él llevaba días muy mal, y tampoco era eso una coincidencia. Yo estaba muy asustada. No moví al perro. Así tal cual lo dejé. Tendría que llamar a alguno de mis hijos para que el día siguiente fueran a la casa a recoger y a enterrar al animal. Yo no podría hacerlo. Me daba mucho asco y sobre todo me daba mucho miedo.
Recuerdo que en ese momento los perros de las casas vecinas comenzaron a ladrar también y otros aullaban. Ellos también sentían la presencia de la muerte. Sabían que esa noche la tragedia azotaría a mi familia. Me persiné nuevamente, entré a la casa y subí. Mi esposo aún dormía, pero ya se comenzaba a quejar de aquellos extraños dolores. Con ello pensé que sería una noche muy dura, muy difícil, y confiada de que no era nada grave lo que le pasaba a Aurelio y que éste estaría bien, decidí tomarme una dosis doble de pastillas para dormir. Yo no quería presenciar más horrores esa noche. Yo quería perderme y despertar hasta el día siguiente, pensando en que toda la pesadilla se hubiera esfumado. Ingerí las pastillas y me dejé ir en la oscuridad del profundo sueño. Había acumulado yo tanto cansancio de los días que Aurelio estuvo internado en el hospital, que las pastillas al instante me vencieron. No recuerdo haber soñado nada, pero sentí que la noche pasó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando desperté ya era casi el mediodía. Me sentí tan relajada. La medicina me cayó de maravilla, también ese descanso, pero el horror volvió a mí, al ver a mi marido tirado en el piso junto a la cama. Estaba agazapado, pero al instante noté que algo andaba muy mal. Me acerqué a él muy rápido. Noté que su semblante estaba demasiado pálido. Él no se movía, no respiraba. Me asusté mucho y me agaché para sacudirlo, para hablarle al oído, para gritarle, para hacerlo reaccionar. Pero fue imposible. Noté de inmediato que de su boca le había salido un líquido de color negro que había escurrido hasta el piso y que en este ya se había secado. Aquello olía muy mal y había traído a varias moscas que merodeaban aquel pestilente aroma. El olor de aquello que es tan horrible lo he traído conmigo cada vez que recuerdo aquella asquerosa escena. Estoy seguro que aquella brujería acabó desde adentro con la vida de Aurelio. Yo ya no pude hacer más. Llamé a una ambulancia, pero ya no hicieron nada. Él ya estaba muerto. Yo lo abracé y le lloré por mucho rato, hasta que llegaron las autoridades para tomar mi declaración y llevarse el cuerpo. Fue muy doloroso para mí ver a mi esposo Aurelio terminar así. Hasta hoy en día sé que todo fue causa de la brujería, porque cuando se llevó a cabo el entierro de mi esposo, a la salida del panteón, noté que la señora Lola estaba observándome a la distancia. Ella estaba ahí presente para asegurarse que su venganza había sido concretada. Yo tenía mucho miedo de su presencia en el panteón. No quería que me hiciera más daño. La señora Lola esperó el momento adecuado para acercarse a mí, así que muy seria y muy lento, finalmente se posó frente a mí y me dijo: «Yo se lo advertí, señora Marcela. Yo iba a vengarme. Yo le pedí a mi santita que su pinche perro y su esposo murieran. La vida es así, ojo por ojo, diente por diente. Así que por ahora ya puede estar tranquila, Marcela. Ya no le mataré a nadie más en su familia. A mí me gusta ser justa. La vida de mi hijo por la vida de su esposo. ¿Cómo ve? ¿Así le gusta o quiere más? Solo le pido que no se atreva a querer desquitarse o acercarse a mí, porque ya vi que tiene varios hijos y sería una pena que uno a uno se le fueran muriendo. Cuídese, Marcela. Espero algún día si nos volvemos a ver las caras, sea cuando vayamos al infierno por nuestros actos en vida». Yo me quedé sin palabras. El poder de esa mujer y de la Santa Muerte fueron tan fuertes y poderosos que hicieron que en poco tiempo todo ese mal invadiera mi vida. Fue terrible vivir todo aquello, pero si algo bueno puede haber de todo eso, es que la culpa que yo sentía desapareció. La palabra de la señora Lola se cumplió al pie de la letra. Ella ya no se cobró con más vidas, pero aún así el mal continuó fluyendo hacia mí, porque me fue muy mal en lo económico, pues yo no sabía trabajar. Yo no podía crear dinero suficiente para mantener la casa. Yo no tenía ese don que sí tenía Aurelio. Así que no me quedó más remedio que vender la casa y me fui a vivir a un lugar más sencillo y modesto. Con los años me fui gastando el dinero, y ahora que ya han pasado muchos, he vivido batallando con la vejez, con todo. He sobrevivido solo con lo que me dan mis hijos, que es muy poco. Admito que fue un duro castigo el que recibí por aquel incidente con ese muchacho, hijo de la señora Lola. La Santa Muerte no es un tema de juego.
En estos años he investigado sobre ella, y sé que no es del todo mala. Los malos son quienes la usan para cometer abusos, crímenes, actos crueles, con tal de no ensuciar sus manos. Sin embargo, ensucian sus almas ante los ojos de Dios. Yo le temo, pero respeto a la Santa Muerte. Al menos en mi caso, estoy segura que la brujería que me hicieron usándola, lo único que logró fue destruirme la vida y me trajo mucho, pero mucho sufrimiento.